Todos los viernes pasen y lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Bienvenidos amigos un día más a Pasen y Lean. Y como saben, el programa dedicado al mundo de la literatura y de los libros, de sus autores y de todos aquellos que se acercan a un libro para disfrutar de los lectores, que son en realidad los auténticos protagonistas. Decía el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer: el que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo. Y de personajes con mucha imaginación vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el escritor malagueño Juan Jacinto Muñoz Rengel. Él es autor de las novelas El asesino hipocondriaco, El sueño del otro. Él cursó el doctorado en filosofía, desde hace más de 10 años imparte clases en la Escuela de Escritura Creativa Fuentetaja de Madrid, y sus cuentos han sido incluidos en las 3 antologías de referencia de su generación: Cuento español actual, De cátedra, Pequeñas resistencias, de Páginas de espuma y Siglo XXI, de menos cuarto. Su trayectoria como autor de relato corto ha sido avalada por más de 50 premios nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los más relevantes del género en lengua castellana, entre ellos el Fernando Quiñones, el Julio Cortázar de Cuba, el Miguel de Unamuno, el Premio de Relatos para Leer en el Autobús, el Premio Jóvenes Creadores de Madrid o en 2 ocasiones el Premio Internacional de Relatos Cortos La Felguera, el certamen más antiguo de España en su modalidad. Su obra ha sido transcrita al braille, traducida al inglés, al francés, al italiano, al griego, al turco y al ruso, y es colaborador habitual de Radio Nacional de España y del diario El País. Pero hoy Juan Jacinto Muñoz Rengel viene a hablarnos de su nueva novela en el mercado, El gran imaginador, o la fabulosa historia del viajero de los 100 nombres. Les hablo un poco de ellas. Esta es una historia del mayor imaginador de todos los tiempos, Nikolaos Popoulos, nacido en la Atenas otomana a comienzos del siglo XVI, que siempre quiso ser escritor para poder dejar constancia de una mínima parte de todo lo que se estaba gestando en su imaginación ilimitada. No obstante, como si pesara sobre él un maleficio, su vida lo condenará una y otra vez a ser un hombre de acción. El gran imaginador es un viaje épico a los orígenes de la ficción y de la fábula. De la mano de Popoulos conoceremos a los piratas usconques, a la condesa sangrienta y al golem de Praga, inspiradores de los mitos de Drácula y del monstruo de Frankenstein. Y trabaremos intimidad con uno de los grandes de las letras españolas, con Miguel de Cervantes, mucho antes de que se convierta en el más famoso genio de estas letras universales. Una deliciosa novela que aúna con sorprendente originalidad lo fantástico con lo histórico, el humor, el terror y la aventura a través de un protagonista inigualable. Ya el título imprime carácter: El gran imaginador, o la fabulosa historia del viajero de los 100 nombres. Hola, buenas tardes, Juan Jacinto. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Y yo también estoy encantada. Como decía, ese título ya nos mete en una historia, o nos sumerge en una historia que promete. Bueno, es la idea, ¿no? Tú sabes que hoy para que un libro empiece a resultar ya tiene que estar defendiéndose desde las propias mesas y estanterías de la librería, y entonces, bueno, pues lo importante es que tenga ya de partida una buena portada y un buen título, y eso intentábamos. El gran imaginador me parece un título contundente, pero sí es cierto que toda esa retahíla que lo acompaña, pues de alguna manera te está ya introduciendo en lo que va a haber dentro, ¿no?
Antes hablábamos a micrófono cerrado del tiempo que lleva esta historia dando vueltas en tu cabeza, pero ¿de dónde surge esa idea germinal del gran imaginador? Pues surge hace mucho tiempo, por el año 2002 o 2003, yo vivía por entonces en Londres, y bueno, a partir de pues lo típico que nos ocurre muchas veces, ¿no? Que se te cruzan dos o tres cosas, a partir de eso, de dos o tres lecturas, me surge la idea, al principio solo de escribir una novela con fondo histórico que transcurriera en el siglo XVI para poder unir una serie de personajes que me interesaban, ¿no? A mí me interesaba sobre todo hablar de los inicios de la literatura contemporánea, ¿no? Pero de esos inicios casi icónicos, ¿no? Y también, por supuesto, de la creación de la imprenta, las primeras campañas a partir de la creación de la imprenta, las primeras campañas de imagen, de propaganda, de contraimagen, ¿no? Y bueno, y lo cierto es que en ese mismo momento pues estaban por Europa pululando unos cuantos personajes que quería recoger. Todo eso lo tenía, pero todavía me faltaba algo, me faltaba la idea esencial. Entonces, bueno, pues dediqué los primeros años a documentarme. Ya te digo, cuando todavía vivía en Londres, consulté a muchos especialistas, por ejemplo, la única especialista mundial en los piratas Uskoques que nombrabas antes, y otro especialista en los Balcanes, y bueno, una serie de especialistas que me ayudaron, sobre todo en la British Library, que era donde yo trabajaba entonces, y ya tenía todo ese armazón, y aún así me faltaba algo. Pasaron los años y ya viviendo en Madrid se me vino la idea que luego iba a ser la principal para vertebrar toda la historia, que era la de un personaje con una imaginación ilimitada. Porque si yo quería dedicar una novela a la imaginación, pues que fuera desde todos los ángulos. Y entonces ya ahí surgió la trama fantástica, digamos, porque es una imaginación que no tiene ningún tipo de límite y que por lo tanto no podría tener ningún ser humano. Es una imaginación anacrónica, va adelantada a su tiempo, ¿no? Y bueno, y con esa tesis fantástica pues empecé ya a escribirla, ¿no? Es un poco, me da la sensación de una novela en la que has ido añadiendo ingredientes, has agitado la coctelera, porque no sé cómo podríamos, en qué género podríamos encasillarla, histórica, de aventuras, ¿cómo la planteas bueno, a tú? mí siempre me ha interesado mucho, creo que casi en todos mis libros aparece esa fusión de géneros, ¿no? Lo que pasa que es verdad que en esta novela pretendía ser más ambicioso porque tenía que unir muchas cosas, como bien dices, y realmente el principal reto era cómo encajar tantas cosas diferentes, tantos elementos distintos y que tuviera un sentido, ¿no? Y que eso al final cuadrara, ¿no? Y era un poco pues el juego de encaje con el que he estado lidiando todos estos años. Pero sí, lo cierto es que como también la novela se dibuja como una especie de homenaje al Quijote, el propio personaje de Miguel de Cervantes aparece ya en el primer capítulo y va a acompañar a mi protagonista en muchos momentos, siendo Miguel de Cervantes joven y mi protagonista ya un anciano que prácticamente le está contando la historia de su vida, y esa es la novela, ¿no? Siendo, digo, como es un homenaje al Quijote, pues yo quería también hacer desde el siglo XXI lo que un genio como Cervantes llegó a hacer. Entonces yo modestamente quería ver qué géneros nos interesarían hoy, ¿no? No sería la literatura pastoril, ni sería a lo mejor un soneto lo que yo metería dentro de la novela, pero a lo mejor hay una fusión interesante, y por eso al final acabé dentro de ese formato de novela histórica metiendo novela de aventuras, pero también ciencia ficción o protociencia ficción, y también literatura fantástica, terror y otros géneros mucho más atractivos hoy, ¿no? Bueno, de hecho he leído en alguna parte que ese realismo mágico trasladado al Mediterráneo. Bueno, claro, efectivamente, el género que me ha faltado por nombrar sería un poco porque a mí me apetecía darle una réplica a ese realismo mágico que surge en el Caribe y en el mundo latinoamericano, que ha sido mucho más imaginativo y fecundo que el español en las últimas décadas, porque aquí se ha trabajado mucho más el realismo y ahora estamos empezando a abrirnos un poco. Me apetecía, pues, de alguna manera pensar qué habría ocurrido si eso hubiera surgido aquí, en el Mediterráneo, en el contexto más mediterráneo, más europeísta, ¿no? Y bueno, eso lo hago no tanto con el contenido, sino a través de la propia voz del narrador, ¿no? Quizá lo más parecido al realismo mágico que hay en la novela es ese narrador omnisciente que controla la historia y que va
haciendo posible que haya este cruce de géneros, porque al final lo que me costó muchísimo al principio fue también encontrar esa voz, ¿no? Necesitaba un narrador capaz de hacer panorámicas globales, de mirar lo pequeño, de mirar lo microscópico, de cambiar de personajes, pero al mismo tiempo, sobre todo, de cambiar de tono. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer una transición entre un momento de humor en la novela a algo totalmente dramático, terrorífico, casi gore, porque hay una escena que es casi gore, y cómo puedo hacerlo sin que eso choque al lector, ¿no? Entonces necesitaba esa textura de voz, ese margen que me permitía un narrador así, ¿no? Bueno, las personalidades del narrador, como dices, están muy marcadas, pero también la personalidad del personaje principal, siglo XVI, un personaje, Nikolaos Popoulos, que tiene, bueno, pues un carácter particular. Háblanos un poquito de él. Bueno, en realidad, efectivamente es todo un personaje en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Porque, bueno, desde pequeño ya es alguien singular al que los compañeros del colegio, de alguna manera, en la escuela griega lo rechazan. Él es un tipo que ha nacido en Grecia, pero en una familia humilde, que además no acaba de aceptarlo tal y como es, ¿no? Y en la escuela le ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Es el raro. ¿Por qué es el raro? Porque tiene más imaginación que nadie, y eso tiene unas consecuencias, entre otras, que es diferente, y cuando algo es diferente o alguien es diferente, ya genera un rechazo. De alguna forma le van pasando todo tipo de estropicios desde muy pequeñito, ¿no? Y bueno, y él va creándose ese mundo gracias a su imaginación que le permite evadirse del otro, en el que no se siente del todo comprendido. Y eso hace, pues bueno, que tenga personajes imaginarios, personalidades que va adoptando, que habiten otros mundos, y va creando mundos complejísimos, porque como decía yo al principio, al ser una imaginación ilimitada, realmente los mundos que puede crear alguien así, si de verdad nos tomáramos esto al pie de la letra, no serían los mundos que nos podemos imaginar, ni siquiera los mundos que la mente más imaginativa que conozcamos se pudiera imaginar. Es que estamos hablando de algo ya imposible, ¿no? De un imposible, y por lo tanto sus mundos son inabarcables, pero también sus pesadillas generan infiernos mayores que cualquier infierno conocido, etcétera, etcétera. Y bueno, y en esa tesitura se va moviendo el personaje, y va inventándose lenguas propias, y va bueno, pues va arrollando un poco con todo lo que hay, va multiplicando la realidad allá de donde pasa, ¿no? Pero el caso es que él, su afán es escribir, y resulta que la vida le va poniendo trabas, ¿no? Todo se pone en su contra, sí. Y al final, como decíamos, tiene que ser un hombre de acción más que de... Efectivamente, está condenado a ser un hombre de acción. Es curioso porque Borges y muchos otros, ¿no? Decía que él, si pudiera escoger, no habría sido escritor, habría sido, pues no sé, pirata, soldado, aventurero, ¿no? Y yo creo que nos pasa a muchos que nos pasamos la vida encerrados, ¿no? Que al final dices, bueno, realmente a mí esto me encanta, pero qué bien habría estado vivir fuera, ¿no? Vivir en el exterior, vivir de verdad, ¿no? Sí. Y idealizas vidas posibles que en realidad no habrían sido así, porque yo me imagino que sería tremendo cualquier vida de acción en otra época, ¿no? Pero el caso es que a él le ocurre lo contrario, ¿no? Él quiere escribir, quiere tener un poco de serenidad, pero le van pasando todo tipo de cosas, y al final vive aventuras que ninguno de nosotros podría alcanzar, ¿no? Y está metido en todos los follones. empieza la novela con la batalla de Lepanto, ¿no? Entonces él está en todas partes. Y bueno, y por otro lado, al mismo tiempo, de alguna forma, él está generando ese mundo alrededor, y entonces, aunque no escriba, hay muchas cosas que el lector va a dudar si están pasando de verdad o él las está todavía aumentando, ¿no? Bueno, yo siempre soy de las que pienso que todos los personajes son el autor, y me pregunto, bueno, si hay mucho de ti en este protagonista, porque la mayor ilusión de Popoulos es escribir el mejor libro de todos los tiempos. Hombre, yo creo que biográfico hay en todas las novelas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta transcurre en el siglo XVI, si es un personaje imposible, entonces no puede calificarse de autoficción, ¿no? De ninguno de estos géneros realistas que hoy están tan en boga. Pero sí es verdad que hay mucho de nosotros, hay paralelismos
ya digo, incluso en una vida así tan increíble hay paralelismos, ¿no? Siempre hay fases de tu vida que han quedado reflejadas ahí, a lo mejor de una forma metafórica y disfrazada, pero está. Y luego, en cuanto a su capacidad imaginativa, evidentemente yo no tengo su capacidad, es humanamente imposible, pero sí es cierto que a mí me gustaría agruparme, o me siento siempre más afín al grupo de los escritores de la imaginación, ¿no? Entendiendo que hay una serie de escritores que también leo y que son estupendos, que están hablándonos de nuestro mundo y cada vez hablándonos mejor y con más profundidad de nuestro mundo, y por lo tanto son escritores más miméticos, escritores que reproducen la realidad y que hacen que su literatura crezca hacia dentro de la realidad. Y luego hay unos escritores que son más imaginativos, que de alguna manera no están reproduciendo la realidad, sino que la están ampliando, y ahí entraría pues Borges, entraría Cortázar, entraría Stanislav Lem, entraría Italo Calvino, Verne, no sé, pues escritores pues eso, de una imaginación un poco más libre, o a veces totalmente libre, ¿no? Y a mí me gustaría estar en este segundo grupo. Yo me siento más cómodo siempre haciendo obras que de alguna manera distorsionan la realidad o la multiplican, ¿no? Que se mueven en esos límites. Bueno, yo creo que lo haces bien, ¿eh? Que estás en ese segundo grupo. En este libro hablabas antes de Miguel de Cervantes, porque en cierta manera quizás esta novela es un poco un homenaje al Quijote, o hay mucho del Quijote en El Gran Imaginador, cameos, podríamos decir, cameos de Miguel de Cervantes. Bueno, Miguel de Cervantes tiene un papel muy destacado, pero luego encontramos a personajes de esos que tenemos ahí guardados nosotros en nuestro cajón: Frankenstein, Drácula, la Condesa Sangrienta, Elizabeth Bathory, leyendas que inspiran a nuestro personaje principal, a Popoulos, pero imagino que también en tu acervo personal. Claro, efectivamente, son monstruos y personajes que me han interesado siempre, ¿no? Lo cierto es que efectivamente Cervantes está, a lo largo de toda la novela, es quizá el personaje histórico más transversal, pero luego hay otros que, como bien dices, van apareciendo en sus distintas partes. Hablamos de una novela con unas 400 páginas, si no recuerdo mal, y entonces, bueno, pues lo que ocurre es que a mí me interesaba buscar los orígenes de la ficción y qué había, por ejemplo, detrás del conde Drácula, ¿no? Del personaje este de Stoker. Pues ya en el siglo XVI había un montón de leyendas en torno a los Balcanes y a Rumanía, la actual Rumanía, etcétera, que tenían que ver con los vampiros. Ellos los llamaban los Strigoi y eran muertos vivientes que podían resucitar, y entonces los enterraban boca abajo, ya ponían ajo en las puertas y en las ventanas. Había una serie de creencias que tienen mucho que ver con lo que hoy ya entendemos por el mito del vampiro, ¿no? Y eso estaba en la calle y se basaba sobre todo en un desconocimiento de cómo se descomponían los cadáveres, y encontraban que le habían crecido las uñas, o que al enterrarlo boca abajo tenía más sangre en la cara de lo normal y parecía que estaba rejuvenecido, y ya pensaban que esa noche había estado de fiesta por ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues todo esto lo recoge mi personaje en sus viajes, en una de estas historias en las que se vuelve diplomático y espía para el sultán otomano, y va recogiendo todo esto. Y también la leyenda de Vlad Tepes, que es un personaje histórico que sabemos que fue este empalador, que dicen que se desayunaba entre los cadáveres empalados y que era muy cruel, ¿no? Pero él llega a conocer en vida a la Condesa Sangrienta también en la misma zona del mundo, ¿no? Que es muy curioso que haya tantos personajes y leyendas sanguinarias tan juntas, ¿no? Y la Condesa Sangrienta, pues bueno, fue, entre otras cosas, la mayor asesina en serie de la historia. Hasta ahora tiene el récord, ¿no? Fue pues una mujer noble que se dedicaba a asesinar vírgenes para, bueno, pues bañarse en su sangre, y creía rejuvenecer, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que al final recogerá Bram Stoker y dará lugar a lo que hoy conocemos por Drácula, ¿no? Lo mismo pasa con la obra literaria de Frankenstein, de Mary Shelley. Ya había muchas cosas flotando en el ambiente de reanimación de cadáveres y tal, pero hay un precedente europeo que es muy anterior al monstruo de Frankenstein, que es el golem, ¿no? La criatura de barro que crea el rabino de Praga,
y que se acaba rebelando contra su propio creador. Es un paralelismo muy grande con lo que ocurre en la novela, ¿no? Y eso es lo que yo rescato también en la mía, ¿no? Y bueno, y voy juntándolo todo para de alguna forma, como decíamos antes, hacer una panorámica sobre lo que hoy entendemos por literatura de ficción. Es que realmente lo que decíamos antes de esa coctelera en la que has intentado mezclar muchos ingredientes, también hay algo que me parece muy interesante, y es que has estado experimentando con el tiempo, ¿no? Jugando con el pasado y con el presente también. Claro, y eso me lo permitía la imaginación anacrónica del personaje. Cuando digo anacrónico me refiero a que cualquiera de nosotros al final está condenado a imaginar lo que su tiempo le permite. Es decir, nosotros ahora cogemos las ideas que hay en el aire, lo que forma parte de esa cultura compartida y que en el fondo, aunque nos creemos más o menos originales, pero que en el fondo está ahí ya, ¿no? Es lo que pertenece a nuestro tiempo. Pero un griego clásico no podría haber hecho pues un cuadro no sé, del estilo de Dalí. Entonces, de la misma manera, pues un médico se apoya en las investigaciones anteriores, un escritor en lo que ha leído, etcétera. Sin embargo, como mi personaje sí puede adelantarse completamente a su época por esa capacidad de imaginar ilimitada, yo he podido hacer que él sea el creador desconocido de todo esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, los cuentos que él consigue escribir, lo poco que va consiguiendo arañar y escribir y tal, aunque luego se va perdiendo y sobre todo no acaba siendo firmado por él, porque está condenado, como decíamos, pero eso es lo que luego da lugar a las obras que conocemos. Y muchas de las escenas que vive son las que inspiran a Miguel de Cervantes a las escenas más famosas del Quijote, ¿no? Porque también mi idea era pensar, bueno, cómo un genio como Miguel de Cervantes, que desde luego fue también adelantado a su época, pudo pensar en esto o en esto otro. Y de alguna manera Popoulos, mi personaje, le da el marco, ¿no? Porque él es al que le ha pasado antes, ¿no? Hablábamos de que quieres estar en ese segundo grupo de escritores que hacen de la fantasía su lugar de trabajo, pero también hay mucha historia en este gran imaginador. No sé cómo ha sido el proceso de documentación, qué base histórica, por dónde encaminaste, cuánto tiempo estuviste con eso. Bueno, pues ha sido bastante arduo, la verdad, porque han sido muchos años. Los primeros años fueron solo de investigación, ni siquiera escribía. Yo llegué a tener ya prácticamente toda la estructura de la novela documentada y con cada capítulo toda su bibliografía apuntada y trabajada, y todavía no tenía novela, es decir, sí, todavía había empezado a escribir. El problema es que mi personaje, por un lado, es griego, pero en la época otomana, y de Grecia se sabe mucho, pero es de la Grecia clásica y sí, de la actual, ¿no? Pero todo el periodo musulmán lo han querido borrar, de alguna forma rechazan su pasado, reniegan de él. Y claro, investigar esa época y en Atenas ya era difícil incluso para encontrar el nombre de una calle. Pero es que, aparte de todo esto, aparte de que mi personaje se mueva sobre todo en el entorno otomano, es que además no deja de moverse, no para de viajar, con lo cual cada vez que yo ya tenía controlado pues todo el material de una zona, él viajaba, se movía por las circunstancias y yo tenía que volver a empezar de nuevo con forma de vestir, moneda, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que pertenece sobre todo a la vida cotidiana de las épocas históricas, ¿no? Y bueno, pues eso me ha llevado muchísimo tiempo y ya llegó un momento en el que dije, bueno, ya tengo que escribir porque ya no tiene sentido seguir aumentando esto, porque además luego tú sabes que gran parte de la información, si no la mayor parte de la información que uno recaba, está solo para tenerla en tu cabeza, pero claro, no para meterla en la novela. Sí. Entonces, bueno, pues tuve que ponerle freno a esto y ya empecé a escribir, y los 3 últimos años han sido de pura escritura. Entonces, bueno, todavía me he tenido que ir documentando sobre la marcha algunos problemas que me pudieran surgir, pero ya está todo ese trabajo previo hecho. Qué trabajador eres. Yo no sé si esta novela te ha dejado exhausto, si ahora con la promoción, bueno, pues también estás entretenido, pero no sé si tienes en mente o si estás trabajando ya en algo nuevo. Bueno, la verdad es que me he quedado completamente exhausto del todo, porque me quedé
tan agotado que pensaba que no me iba a poder meter en otro proyecto de esta envergadura. Y sí es verdad que tengo claro que no voy a meterme en nada tan largo por el momento, porque ha sido un compromiso de demasiados años, ¿no? Entonces me apetece algo más fresco, más rápido, ¿no? Pero fíjate que mientras te estoy diciendo esto, estoy dándome cuenta de que casi sin querer ya estoy metido en otra cosa, pero que no es ficción. Por primera vez estoy escribiendo un libro de no ficción, o sea que se ve que yo mismo me autoengaño para creer que no voy a trabajar, pero no, estoy con algo de no ficción, un ensayo, y con idea de escribir una novela corta después justo de esto. Bueno, ya nos irás contando. Mientras tanto, recomendarle a nuestros oyentes que se acerquen a las páginas del Gran Imaginador, porque, como han podido escuchar, es una obra deliciosa. Muchísimas gracias, Juan Jacinto Muñoz Rengel, por estar con nosotros. Y como sabes, las puertas de Pasen y Lean están abiertas para que nos cuentes lo que quieras cuando tengas algo, ¿eh? Pues será un placer. No dudes que ahí estaré. Muchísimas gracias, Juan Jacinto. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. La pluma es la lengua del alma. Miguel de Cervantes. No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más que una letra de diferencia. Lope de Vega. Pues hasta aquí el Pasen y Lean de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan estado al otro lado de las ondas escuchándonos, pues hablar de literatura como hacemos siempre en este programa. Ya saben que pueden seguirnos a través de redes sociales, a través de la página web www.nereariesco.com, a través del canal de YouTube, canal Nerea Riesco, y a través de la página de nuestra emisora de Radio Guadalquivir. Pasen y Lean, como saben, estará con ustedes todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Les emplazamos para que vuelvan a estar con nosotros el próximo viernes aquí en Pasen y Lean. Un abrazo.